Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Hoy iniciamos este programa de análisis económico con uno de los temas coyunturales más fuertes de los últimos 20 años. Los monopolios comerciales atraviesan una crisis si deben de continuar o si debemos de cambiar. Para esto, en el programa del día de hoy, hemos invitado a un grupo de expertos. Estas harán un análisis profundo de cada uno de los aspectos generales y dos casos específicos que veremos el día de hoy. Bienvenidos y quédese con nosotros. Reciban un cordial saludo y bienvenidos todos a este nuevo programa. El día de hoy vamos a estar analizando uno de los temas que ha estado en palestra los últimos 20 años. Los monopolios, para nadie es un secreto, que la sociedad costarricense la somete a análisis de forma diaria. Para esto, y darnos una perspectiva general de lo que significan los monopolios e ir especificando en dos de ellos, invitamos a la máster Raquel Barrantes. Raquel, bienvenida al programa. Muchas gracias, un placer. Gracias. Raquel, quisiéramos empezar por lo más básico para que el costarricense se entere un poco de qué es esto de los monopolios y nos gustaría conocer un poco de sus conceptos y sus aristas, ¿verdad? Claro, bueno, para empezar a comentarles sobre los monopolios, es importante tener claro a qué nos referimos. Un monopolio es la concesión otorgada por la autoridad competente a una empresa para que ésta aproveche con carácter exclusivo alguna industria o comercio. También podríamos decir que es una situación de mercado en que la oferta de un producto se reduce a un solo vendedor. Una de las características más visibles se da en el tema de los precios. Al ser un monopolio, los precios son más manejables y más altos por los dueños o por los empresarios. Esto pues se traduce a una desventaja para el consumidor. Y podríamos preguntarnos, ¿a qué se deben los monopolios? ¿O qué medidas podría implementar el Estado con este tema? Entonces, bueno, los monopolios se dan, o por qué entramos en estado de monopolio con las empresas, se dan debido a barreras. Estas barreras podríamos mencionarlas a grandes rasgos en 4. Sería la primera, control de un factor productivo necesario para producir el bien. La empresa tiene el control del bien para producir y por esto se da el monopolio. Tenemos también las patentes. Se da el derecho a explotar un invento durante 20 años. La ventaja es que se premia el esfuerzo de investigar. El inconveniente es que se crea un monopolio por 20 años que dura la patente. Entonces, el precio sería mayor durante esos 20 años. Cuando se libera la patente, los precios entonces se reducen. Tenemos también los monopolios naturales. La existencia de una única empresa reduce los costes del suministro. Es más eficiente que exista una sola empresa a muchas. Esto en el caso, por ejemplo, de recursos como el agua, la electricidad. Los vamos a ver un poquito más adelante. A veces las características de algunos servicios desaconsejan la presencia de varias empresas en un mismo mercado. La existencia de más compañías supondría un despilfarro de recursos. Imaginemos que en nuestras casas tengamos 3 tuberías diferentes, 3 grifos diferentes, para 3 instituciones o compañías diferentes. Sería un despilfarro. De este despilfarro estamos hablando. Tenemos también la superioridad tecnológica. Si una empresa tiene una tecnología mucho mejor que la de sus rivales, podrá producir a un coste inferior y por tanto dominará el mercado. Ok, perfecto. Gracias por esas perspectivas y esas aristas. ¿Qué pueden hacer los estados para regular estos monopolios? Bueno, las leyes antimonopolio van a intentar que las empresas más grandes no se fusionen, ya que esto pondría un control o supondría un control total del mercado. A esto lo que se aplica es el fomentar la competencia con leyes antimonopolio. Luego tenemos la regulación de precios de monopolios naturales. La regulación es la solución habitual de los monopolios naturales. ¿Qué ocurre si la empresa tiene pérdidas al precio que fija el gobierno? Pues el gobierno los subvenciona o los cubre. Y estos recursos, la desventaja es que provienen del bolsillo de todos los ciudadanos. Tenemos también la propiedad y gestión estatal de la empresa. En ocasiones, en lugar de dejar a una empresa privada llevar el monopolio, como el agua o la electricidad, el gobierno puede llevar él mismo la gestión de la empresa. Perfecto.
Y en el caso de Costa Rica, que es el que vamos a abordar el día de hoy, ¿qué nos puedes decir de ello? Bueno, en Costa Rica tenemos la libre competencia y monopolios estatales. En cuanto a monopolios estatales, los que existían en telecomunicaciones y seguros se abrieron a la competencia a partir de 2019. Como se recordará, fueron compromisos de Costa Rica en el trabajo de libre comercio con Estados Unidos. Otros monopolios estatales subsisten a la actualidad, como es el caso de Recope en cuanto a importación y distribución mayorista de combustible, la FANAL en cuanto a producción de alcohol en el país, el ICE en telefonía fija y algunos eslabones de cadena de mercado eléctrico y Correos de Costa Rica en cuanto al servicio postal universal tradicional. Tenemos concesiones de servicio público. El Estado puede seleccionar a un único proveedor o concesionario para prestar un servicio por razones de conveniencia u oportunidad. Acá podríamos mencionar el caso de la revisión técnica, ¿verdad? Podríamos preguntarnos si esto constituye un monopolio. En este caso lo que se da es que el concesionario se selecciona mediante un proceso abierto de licitación pública, lo que garantiza la competencia en esta etapa. Luego ya se da el contrato, que el contrato queda sujeto a un plazo, a tarifas reguladas por la ARECEP y otras reglas. Los monopolios en servicios públicos suelen justificarse en la existencia de lo que se conoce como monopolio natural, los cuales ya mencionamos anteriormente. En el caso de monopolios privados, bueno, el Estado no puede crear monopolios privados. Es una medida de este tipo sería contraria al artículo 46 constitucional. Muchas gracias, Raquel, por ese repaso histórico de lo que significan los monopolios en el país. Para ir introduciendo el tema, llamamos a nuestra periodista y analista de datos, Carolán Alvarado, que nos va a exponer el primer caso de este programa. ¿Qué me puedes decir ya como experta, como analista de datos que sos, acerca de crear una apertura del monopolio del agua, ya que es un recurso humano, ¿verdad?, muy interesante y muy importante para el desarrollo de la vida? Me gustaría conocer tu criterio y que lo compartas con nuestros televidentes. Claro, Christopher. Parto del hecho que el agua, según lo declara la Carta Montreal de 1990, es un derecho humano, siendo el acceso una condición de sobrevivencia. Se afirma que toda persona tiene derecho al agua en cantidad suficiente para poder responder a sus necesidades vitales. Con la apertura del monopolio abre la ventanilla de la competencia y limitaría su acceso y calidad, beneficiando a las clases con mejores condiciones económicas. Definitivamente el derecho al agua y a su saneamiento es inseparable de los otros derechos de la persona. Hay que asegurar que la gestión y el aprovisionamiento del agua sean realizados de manera justa y eficaz, por medio de sistemas perdurables que fortalezcan la autonomía de los pueblos afectados y que esto solo se logra siendo esto administrado y organizado por el Estado. Según lo afirma Yamilet Astorga, presidenta ejecutiva de Acueductos y Alcantarillados, en su entrevista del diario Extra, actualmente tienen un 93% en abastecimiento de agua en todo el país. Sin embargo, el monopolio se caracteriza por afectar en la mayoría de las veces el precio de los productos o servicios. Cuando en un mercado hay un solo proveedor, es muy probable que la empresa fije libremente los precios, a pesar que en Costa Rica tenemos el ARECEP, que es la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, cuya función principal es la fijación de los precios y tarifas de servicios públicos. Esta entidad, a través de los costos elevados y gastos de operación y de funcionamiento, ha logrado que este ente regulador apruebe constantemente las tarifas a su antojo. Un ejemplo claro, quería mostrarte, lo manifiesta Jorge Corrales, 2019, que es un economista de profesión en su titular Cautivos del agua y de los combustibles. ¡Qué desperdicio! Donde asegura que, según crhoy.com, un 51% del agua que se produce en Costa Rica no llega a los consumidores debido a las tomas ilegales, fugas, robos, alteraciones de medidores o el agua que utilizan en los hidrantes, que no se mide como consumida, así como las partidas de agua por obras municipales o del Ministerio de Obras Públicas y Transportes en las calles. ¿Y cómo solventan estos desperdicios en acueductos y alcantarillados? Muy fácil, solicitando aumentos de tarifas que finalmente afectarán los presupuestos de las familias costarricenses. Quería darte otro ejemplo, que es otro punto a considerar, que es la corrupción en el sector público y el mal manejo de los recursos propiedad del Estado.
Una razón de peso para pensar en la privatización lo constituye el abuso de muchos jerarcas y políticos que han cometido con las empresas estatales, por el mismo hecho de ser parte del Estado. No les importa burocratizarse y hacer cambios superfluos, construir enormes edificios, hacer gastos innecesarios, acondicionar lujosas oficinas, entre otros. Todos estos costos que pagará quién, al final de cuentas, el consumidor o usuario de los servicios. Si se tratasen de empresas privadas, se cuidarían mucho de incurrir en estos gastos, pues podrían quedar fuera del mercado al tener rendimientos más costosos en su producción o funciones. Como último ejemplo, quería mostrarte que el diario crhoy.com, en uno de sus reportajes titulados AIA gastará 800 millones en propaganda para sus proyectos, la presidenta de la Comisión de Ingreso y Gasto Público lo ha calificado como un lujo, mientras que el sindicato lo califica como irracional, pues es de conocimiento que la IA podría invertir todos esos millones de colones en otras necesidades. No obstante, ¿cómo lo justifica Acueductos y Alcantarillados? Bueno, lo justifica alegando que, como entidad pública que brinda servicio de agua potable y saneamiento, genera salud para la población, motivo por el cual es necesario informar a la población sobre las obras, proyectos y el quehacer institucional. Es por este hecho que se coloca la pauta publicitaria a interés institucional según Público Meta. Para finalizar este reportaje, quiero cerrar con el argumento de la Revista de Ciencias Jurídicas en su edición 2017 que cita: en el caso del servicio público de la prestación de agua potable a la comunidad, dada su importancia para la vida de las personas, el desarrollo sustentable y sostenible y el medio ambiente, sin duda que se trata de un servicio que debe estar a cargo del Estado, siendo su privatización o prestación a cargo por cuenta de empresas particulares un enorme riesgo y potencial daño para la sociedad, ya que el empresario tiene como guía el beneficio económico y al Estado se le asigna, al menos teóricamente, la responsabilidad del bien común o interés general en el marco de la sociedad democrática y del Estado social de derecho. Con esto cierro mi reportaje. Christopher, adelante, continúa. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolán, por ese reporte tan completo, ¿verdad? Con fuentes confiables, y eso es importante. Veremos qué podemos resolver y cuál será el futuro de nuestro monopolio en un recurso tan importante como es el agua. Sabemos que el agua es vida y que nos pertenece a todos y, como ya nos mostraste, es un derecho humano. Buenas tardes. Muchas gracias, Carolan. Ahora continuamos con una de nuestras periodistas investigadoras, jefa del Departamento de Análisis de Datos e Investigación de la Universidad de Costa Rica. Recibimos con muchísimo cariño a Marlene Monge. Ella nos va a estar explicando acerca de este gran monopolio y tal vez el más discutido de todos, como es la refinadora costarricense de petróleo. Muchas gracias, Christopher. Muy buenas tardes. Cuando hablamos de monopolios, no podemos obviar esta gran institución que representa uno de los monopolios más grandes gubernamentales de nuestro país, como lo es la refinadora costarricense de petróleo, Recope. Para entrar en contexto, vamos a hablar de que en aquella época en que se creó Recope, nuestro pequeño país había sabido mantener a lo largo de la historia una vigorosa democracia, aunque plagada de adversidades. Los inicios de nuestra vida independiente se forjaron en las enormes carestías que representaba ser la provincia más alejada de la capitanía, sin acceso a mercados y con poca mano de obra. No había más posibilidad en ese entonces que forjar una economía de supervivencia a base de granos, carne, café y banano, tal y como nos lo cuenta la historia. Los pequeños excedentes que se fueron forjando se supieron invertir en capital y se dieron los más aventurados emprendimientos en el sector público, los cuales permitieron sortear la poca escala de nuestra economía para alcanzar las inversiones que, de otra manera, no habrían podido derivar en el crecimiento económico y en las poblaciones posteriores. Definitivamente, una gran idea, una gran empresa. Conozcamos más de nuestra refinadora costarricense de petróleo, Recope.
La refinadora costarricense de petróleo Recope, considerada la empresa más grande de Centroamérica, con 50 años de existencia, enfoca sus operaciones en atender las labores de importación y distribución de los combustibles que demanda Costa Rica, misión que le fue encomendada desde su creación en 1963 y que conservó tras su nacionalización en 1974. Para cumplir su misión y su visión, Recope ha construido el Sistema Nacional de Combustibles, conformado por el muelle petrolero, localizado en Moín, Limón, zona sur del Caribe, donde se reciben los embarques de materias primas, el poliducto, un complejo único en Centroamérica, por medio del cual se bombea el producto desde Moín hasta Barranca en Punta Arenas, atravesando prácticamente todo el país de este a oeste, siendo el medio más seguro y económico para el trasiego de combustibles limpios como gasolinas, diésel y combustibles de aviación, así como 4 planteles de distribución, venta y almacenamiento que se interconectan por medio de las líneas de tubería. El plantel con mayor actividad comercial y operativa se ubica en Moín, donde se encuentra también la planta de refinación, el parque de almacenamiento más grande del país y la estación de bombeo de producto hacia la meseta central. Le siguen las terminales del Alto de Chomogo en Cartago, La Garita de Alajuela y Barranca en Punta Arenas. También cuenta con instalaciones para el suministro de combustible a las aeronaves en los aeropuertos internacionales Juan Santamaría y el Daniel Oduber en Liberia. También abastece de este combustible al Tobías Bolaños en Pavas y al aeropuerto de Limón. Las estaciones de bombeo están en Moín, Siquirres, Turrialba y el Alto de Chomogo. La capacidad total de almacenamiento de Recope es de aproximadamente 3.495.000 barriles. Esto nos lleva a que el país consume cerca de 50.000 barriles por día, significando el 70% del inventario, y permitiéndole a Recope cumplir su misión de abastecer el suministro de combustibles en toda Costa Rica, de manera interrumpida 24/7. En el área de investigación se cuenta con una planta experimental de biodiesel y por medio de pasantías y convenios se trabaja con universidades estatales y centros de investigación en el desarrollo de combustibles alternativos como los biocombustibles, el gas natural y el hidrógeno. Sin embargo, Recope dejó de refinar hace muchos años, siendo en ese momento los títulos de valor de propiedad más altos. La administración de Recope es tan pobre que le impide al país cubrirse del enorme riesgo cambiario que subyace detrás de la factura petrolera, pues tranquilamente traspasa a tarifas el vaivén cambiario. En el artículo 46 de la Constitución se consagra el principio de libre competencia, se prohíben los monopolios privados y se declara de interés público la acción del Estado encaminada a impedir prácticas monopolistas. Sin embargo, permite crear los monopolios a favor del Estado o de las municipalidades. Estos monopolios van en perjuicio, ¡ay! ¿Puedo cortar ahí? Ok, va de nuevo. Estos monopolios perjudican directamente al consumidor. Económicamente hablando, se ve afectada la oferta y la demanda tiene que consumir el producto que existe. No hay otra posibilidad. ¿Le compramos a Recope? Sí o sí. Nuestras necesidades no pueden cambiar. Necesitamos ese combustible. Por lo tanto, tenemos que consumirlo al precio que ellos lo ofrezcan. El control de la libre competencia no se da. Solamente tenemos un producto llamado Recope y todos los consumidores que lo necesitamos tenemos que irlo a comprar ahí. Esto ocurre con los monopolios. Reducen la cantidad y calidad de los bienes o servicios ofrecidos y encarecen los precios en perjuicio del consumidor. Muchas gracias, Marlene. Ahora volvemos al estudio. Tenemos a una invitada muy especial. Hoy tenemos una invitada especial
máster en análisis económico, la señorita Carolina Moya. Bienvenida al programa. Quería hacerle una consulta y arrancando con este tema de análisis para ir cerrando el presente programa acerca de los monopolios comerciales privados. Últimamente nos hemos dado cuenta de algunos escándalos que han surgido, por ejemplo, cuando se intentó abrir el monopolio del cemento, ¿verdad? Que se acaparó muchísimo los medios y quería conocer su criterio acerca de los monopolios privados en el país. Bueno, acerca de este tema, nos vamos para tener un panorama más amplio o más claro al artículo 46 de la Constitución Política, donde se consagra el principio a la libre competencia. ¿Esto qué significa? Que los monopolios privados están prohibidos. Es bueno saberlo, ¿no? Porque se ha intentado generar nuevos espacios que no permitan esos monopolios. En cuanto a los monopolios públicos, que sabemos que son los legales, que son los que tenemos en el país, ¿qué puede decirnos acerca de esos monopolios? ¿Qué desventajas hay o qué ventajas encontramos dentro de ellos? Bueno, para hablar un poquito de las desventajas, tenemos por ejemplo que el monopolio tiene la desventaja que causa la explotación al consumidor. ¿Esto por qué? Porque la producción y la variedad de productos van a estar muy restringidas, lo que va a provocar al consumidor que no tenga tantas opciones para elegir o que no tenga definitivamente opciones, y entonces va a tener que pagar precios muy elevados por ese producto. Claro, está la limitante que no tienen competencia, ¿verdad? Y siempre se va a tener que pagar lo que la empresa proponga, ¿verdad? Exactamente. Otra desventaja es que la eficacia en la producción se va a ver afectada porque no hay una libre competencia. Claro, pues ellos pueden producir como gusten, ¿verdad? Sin ser una empresa tan eficiente, y eso no les va a generar ningún problema porque no tienen como una competencia. No tienen ninguna restricción, nadie se los prohíbe, ellos pueden producir lo que quieran y es solo su producto que se va a vender. Exactamente. Sí, otra desventaja que tenemos por ahí también es con respecto a las personas de bajos recursos o a los pequeños empresarios. Esto porque ellos se van a ver súper afectados debido a la competencia desleal. Exactamente, no, me imagino que ellos no podrán competir contra una empresa tan grande, sería imposible. Es como que pongas a competir una pulpería del barrio con Walmart. No se puede. Bueno, pero no todo es negativo, ¿verdad? No todo se puede plantear a lo mal, sino que yo creo que también hay ventajas de tener esos monopolios estatales. Me gustaría conocer el criterio suyo de algunos de ellos. Sí, claro, como tú lo dices, no todo es malo, ¿verdad? Siempre vamos a tener algo bueno o siempre se le puede sacar algo bueno. Algunas de las ventajas que tienen los monopolios es que, por ejemplo, se pueden producir productos a grandes cantidades y aumentar el rendimiento de las diferentes innovaciones tecnológicas, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, también son fuentes generadoras de empleo. Okay. Esas fuentes generadoras de empleo me imagino que son también buenas para el país porque contribuyen a un empleo estable para los empleados, con todas las garantías laborales, ¿verdad? Se imaginaría uno porque está administrado por el mismo Estado. Sí, claro, por supuesto. Y también otra ventaja que podríamos mencionar es que se reducen los costos empresariales. Los costos empresariales bajarían. ¿Y hay alguna otra ventaja que podamos mencionar que sí, hay varias, pero por ejemplo también te puedo mencionar que el Estado puede tener un control sobre los recursos naturales, ¿verdad? Que es algo muy importante. Claro, es importantísimo tener acceso a esos recursos, ¿verdad? Porque al final de cuentas es para toda la población, como el agua, que hemos estado analizando, la electricidad, ¿verdad? Y que no se privatice y que no juguemos con ese sistema peligroso. En el Estado, ¿verdad? Seguirlos manteniendo en el Estado. Bueno, eso sería por todo este programa. Muchas gracias a los invitados. Muchas gracias, Carolina, por ayudarnos a darnos una perspectiva más amplia de lo que significan los monopolios, y que tengan una excelente tarde, noche, y nos vemos la próxima semana en el siguiente programa. Gracias. Saludos.